Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Vanessa, estoy especialmente encantada de estar aquí. No conocía a Zarza la Mayor. Sinceramente, llegamos en el día de ayer y ha sido no solo una grata visita, sino además una emotiva también acogida por parte de tus vecinos y algunos de los familiares que tuvimos la oportunidad de conocer ayer, concretamente por la noche. Queridos compañeras y queridos compañeros, es verdad que la pandemia nos ha robado 2 años de nuestra vida y nos ha permitido poder tener encuentros como el que tenemos en el día de hoy. Yo creo que, aunque temporalmente hayamos perdido ese tiempo, yo creo que el PSOE va a volver a recuperar su mejor versión, nuestra mejor versión. Y yo creo, Fernando, que emocionalmente, sensiblemente, estas jornadas hoy ponen un poco el punto de inflexión en ese sentido. Yo creo que toca reavivar encuentros y las jornadas de memoria histórica, estas 7ª jornadas de memoria histórica, de Esther, la emoción. Yo creo que también hoy aquí se va a hacer justicia, se va a hablar de la historia, desde la memoria y el anhelo incansable por parte de todos nosotros de la reparación. Ya convertida, Fernando, en la presentadora oficial del presidente Ibarra, cada jornada me toca presentarle, yo encantada, alto honor, presidente. Se me hace también cada vez más difícil por quién eres, por lo que representas y por lo que también va a suponer la ponencia que vamos a tener la oportunidad de escucharte en el día de hoy. ¿Qué diré del ponente y qué diré también de la ponencia? Cada vez que tenemos la oportunidad de intervenir un socialista en un atril, creo que debemos dejar no solo una reflexión de quién va a intervenir cuando hacemos de moderador o de presentador o de interviniente, ponente, sino una reflexión abierta a todos los compañeros y compañeras y a la sociedad en general a quienes representamos, que estamos aquí para ser constructivos y dejar lo mejor de nosotros, en este caso lo mejor del Partido Socialista. Yo siempre lo digo, como socialistas nosotros debemos dejar el mensaje oportuno a nuestros compañeros y compañeras que sirva para despertar el espíritu indeleble como socialistas ávidos por mantener los principios por los que nos caracterizamos los socialistas y las socialistas. Y nuestro ponente, presidente Ibarra, no da puntadas sin hilo. Y yo creo que en su ponencia, con verbo fácil, seguro, nos va a guiar por la esencia del mensaje de la ponencia, que es la memoria como arma de futuro. Mirad, hablaba Esther de su experiencia. Es verdad que cuando uno es alcalde y tiene la responsabilidad de tomar este tipo de decisiones, te vienen muchos recuerdos. Yo creo que lo he contado una vez en un acto de memoria histórica en Villafranca de los Barros. Y es verdad que no eres consciente de la historia hasta que la historia pasa por ti, te la cuentan, la vives y la recuerdas con tu familia, porque cosas que de pequeño no nos cuentan. Mi abuelo fue sargento en la República y cruzó la península desde Valencia hasta Valle de la Serena y lo tuvieron en el campo de concentración de Castuera. Durante 7 días estuve allí encerrado y consiguió escaparse con 2 amigos del pueblo. Se salvó porque quemó la documentación. Si no, mi abuelo se lo hubieran cargado, lo hubieran asesinado. Y fue duro no conocer esa historia hasta que murió, porque me la contó mi padre la contó a nuestras hermanas. Y hoy mi partido me permite la oportunidad de poder contarlo aquí a todos los compañeros y compañeras, porque esa es la grandeza también, no solo de despertarlo a través de las leyes, sino de la conciencia, de la reparación que hacemos cada uno de nosotros y nosotras. En aquel momento no lo pudieron identificarlos aquí en la mina de La Paloma, pero va a ser posible eso y será posible como lo fue en mi pueblo, en Valle de la Serena. Mirad, compañeros, después de 40 años de democracia, ellos, los que no pueden estar hoy aquí, vamos a reparar también su dignidad, su memoria, se enfrentaron al fascismo, pagaron con sus vidas, se enfrentaron en la cárcel y trabajos forzados, se enfrentaron al exilio y a la tragedia. Y no es un asunto de lo que ocurrió, que hay gente que sigue enfrascada, que nos posicionamos sobre ese particular. Es un asunto de lo que no puede volver a ocurrir. Y tomar conciencia es recompensar a las víctimas. Y yo creo que lo que hace el Partido Socialista cada año cuando organizamos también estas jornadas. Y lo decía Guillermo, no es un combate político e ideológico, es una obligación de todos y todas nosotras. Yo creo que la dictadura obligó con crueldad a callar y olvidar, y por eso nosotros tenemos la obligación de reparar y la obligación de contar la verdad y encontrar a todos aquellos y aquellas desaparecidas. Esa es mi reflexión sobre lo que puede albergar la ponencia
cuando hable Juan Carlos sobre la memoria como arma de futuro. Y sobre el ponente, bueno, tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de la historia reciente de nuestra región y a quien desde el presente le gusta agitar el futuro, y así lo vamos a comprobar en unos momentos. Así es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien además de dedicar su vida a Extremadura, también se la dedicó al PSOE y se la dedica al PSOE a través de su fundación. El poeta Gabriel Celaya decía: la poesía es un arma cargada de futuro. Y no me negaréis que no es podría ser una modesta paráfrasis adecuada en estos tiempos y también para esta ponencia. Somos, compañeros y compañeras, sustancialmente memoria. Emilio Lledó lo expresa muy bien en las hermosas palabras que os voy a pronunciar. Ser es, esencialmente, ser memorias, ser memoria. Quien conocemos y sabemos que la intervención no va a pasar de Juan Carlos Rodríguez Ibarra desapercibida, nos va a obligar a todos, a todo el auditorio que estamos esta mañana aquí en el día de hoy, a pensar y a cuestionar desde el sabio y sano camino que deben conducir las ideas. Seguro que hoy, como discurso, como siempre, claro, directo y comprometido, nos va a hablar para que sigamos pensando, diseccionará la realidad para que sepamos que está compuesta y entender cómo nos puede afectar. Y por tanto, y por todo esto, y por todo lo que hemos hablado y hablaremos a lo largo del día, la memoria como arma de futuro de Juan Carlos Rodríguez Ibarra nos lleva a la última reflexión. Al fascismo, sea nuevo o viejo, no lo van a frenar ni la democracia, ni la Constitución, ni la Unión Europea. La vamos a frenar, compañeros y compañeras, nosotros y nosotras. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la palabra es tuya. Cuando hay varios oradores antes de que tú tomes la palabra, casi se te olvida lo que ibas a decir porque te vas sugiriendo cosas a medida que van interviniendo y dices, pues de eso voy a hablar yo. Por ejemplo, cuando la alcaldesa o la secretaria general de Juventudes decía que estaban nerviosas, tú no sabes el nervio que yo tengo cada vez que subo a una tribuna. Y cuanto más veces subo, más nervioso estoy. Y ahora estoy descompuesto. Me acuerdo cuando volví a la universidad, hubo un profesor que vino a mi clase y me dijo, oye, estoy dando sistemas electorales y mañana me toca dar campañas electorales. ¿Te importaría a ti darme la clase a mí, a sus alumnos? Porque dice, pues imagino que tú habrás hecho varias campañas electorales. Yo le dije en ese tiempo, del año 2008, hasta el momento 56. Digo, ¿tú cuántas has hecho? Dice, yo ninguna. Digo, ¿y no te parecería que tú estarías mejorando los fonemas, los morfemas, las oraciones simples y compuestas, y yo dando sistemas electorales, etcétera, etcétera? Pero las cosas en la universidad, hablando de enseñanza, son como son, y si tú eres filólogo, pues tienes que dar filología, aunque yo sabía más de política que de filología en aquel momento. Este asunto que nos trae hoy aquí, y que yo le doy las gracias a Fernando por invitarme siempre, en un principio pensé, me invita por cortesía, acabo de terminar de ser presidente y me invita por cortesía, pero cuando ya un año tras otro llega la invitación, digo, pues seguramente es porque lo que digo tiene algo de importancia, porque si dijera tontería ya no me invitaría nunca más, porque no tendría obligación de hacerlo. Por lo tanto, quiero reconocerte el afecto, porque entiendo que si me sigues invitando es porque cree que puedo aportar algo a estas interesantes jornadas que hacemos sobre memoria histórica antes, memoria democrática ahora. Y a Marisol le agradezco sus palabras. Mire, yo he conocido a muchos secretarios de organización y a algunas secretarias de organización, tanto a nivel local como provincial, como regional y como federal. Y nunca tuve una buena impresión de casi ninguno, porque son los malos
y las malas de la política, los secretarios y secretarias de organización. Y, sin embargo, Marisol me produce un cierto atractivo, porque a mí me trata como yo esperaba ser tratado después de tantos años prestando servicio al Partido Socialista y a esta región. Y por lo tanto te agradezco mucho, Marisol, ese afecto, ese cariño que siempre me demuestra, a pesar de que eres la secretaria de organización y que debería ser la mala de la política y tratarme casi a palos. Y sin embargo me tratas con respeto, con cariño, y yo te lo agradezco profundamente. Como voy a decir algunas cosas que a lo mejor nadie me compra, diré que yo soy el primer extremeño de mi familia. Mi madre se llamaba María Elisa Ibarra Usabal. Casualmente, al lado de Tolosa, Pachi, hay una aldea que se llama Ibarra y a la izquierda hay otra que se llama Usabal, dos aldeas. Por cierto, cuando yo estuve en Francia, un alumno mío era de Ibarra, conseguí conectar con su familia, conseguí que la madre los sábados me invitara a un cocido fantástico en Nantes y conseguí ir los jueves a unas reuniones que se celebraban en un bar de Nantes, que resulta que eran gente que en aquel momento parecían antifranquistas y que después demostraron que eran unos canallas, hijos de putas, asesinos, pero que en aquel momento yo estaba encantado de tomarme una cerveza con gente que aparentemente eran antifranquistas. Quiero decir que mi padre estuvo en la batalla de Madrid. Ahora estoy leyendo un libro de Javier Reverte sobre la batalla de Madrid. Y de la batalla de Madrid a un campo de concentración y de un campo de concentración a Extremadura. Y aquí nací yo. Soy el primer extremeño de mi familia. Algunos creen que vengo de tiempos atrás en Extremadura, porque como tengo un extremeño cerrado, me dicen, ¿y tú cómo tienes un extremeño tan cerrado? Digo, por oposición a mi padre y a mi madre. Porque cada vez que llegaba a casa y decía, tengo los dedos sucios, mi madre me decía, los dedos. Y yo decía, ¿qué coño los dedos? Los dedos, como se habla en mi calle. Yo quería hablar como se hablaba en mi barrio. Y por eso tengo un extremeño así, en cierta medida. Quiero decir que de penas yo puedo hablar mucho, mucho. Porque mi padre era un depurado. Y los depurados, como sabe Pachi, era gente que no podía trabajar en ningún lado. Y entonces malvivían, trabajando para el vecino, para no sé qué. Yo tuve médico por primera vez a los 23 años. Y por eso ahora voy tanto al médico cada vez que hace falta. Dicen que van mucho al médico. Coño, se no puede ir hasta los 23 años, ahora voy al médico muchísimo. Por lo tanto, de lo que yo diga sobre este asunto, lo voy a decir sin rencor y sin penas. Yo no quiero tener penas porque bastantes penas hemos tenido. Yo pertenezco a la generación de la segunda mitad del siglo XX. Hubo dos generaciones, o tres, en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que hicieron esas generaciones de la primera mitad del siglo XX? Dos guerras mundiales. Dos guerras mundiales. La primera, como consecuencia de que las élites económicas y las élites conservadoras se alinearon con partidos muy de derechas, y la segunda, por el miedo al comunismo, etcétera, surgieron dos tipos de enfrentamientos que hicieron posible dos guerras mundiales, que es la herencia que esas generaciones nos dejaron a las siguientes. La segunda generación del siglo XX es aquella que fue capaz de hacer una transición que nos ha permitido llegar hasta hoy en unas condiciones de paz y de tranquilidad como nunca jamás se había conocido en la historia de España. Yo he dicho en algunas ocasiones que en estos momentos estoy en la sobremesa de mi vida. Ya termino la comida y estoy en la sobremesa. No sé cuánto durará, pero ojalá que dure mucho. Y por lo tanto, en la sobremesa se tiene más tiempo ya para frivolizar o para reflexionar, para pensar.
para darte cuenta de que no siempre estás en posesión de la verdad, de que hay otros planteamientos que son dignos de ser escuchados, de que, en fin, de que no siempre estás en el uso de la razón. Le aconsejo siempre a los jóvenes socialistas que cuando militen en el partido sepan que aquí nunca está totalmente la verdad absoluta, que de vez en cuando nos equivocamos, que de vez en cuando erramos, que de vez en cuando dudamos, porque la verdad absoluta está en muy pocos sitios y en algunas ocasiones tenemos principios inmutables, pero en otras ocasiones podemos discrepar y podemos pensar. Y la libertad solamente tiene sentido cuando la ejerce el discrepante. Si no se puede discrepar, no hay libertad. Véase China, véase Rusia, donde en estos momentos no se puede discrepar de la verdad oficial. Si tú no puedes discrepar de la verdad oficial, tú no eres libre. Y hubo un tiempo donde ser progresista era luchar por la libertad de expresión. En eso consistía ser progresista. Y yo quiero seguir siendo progresista y, por lo tanto, pelear para que mi libertad de expresión no me la quite nadie. Bastante tiempo estuvimos durante 40 años sin esa libertad como para que ahora yo sucumba al chantaje de que no digas tal cosa porque le vas a hacer el juego a la derecha. No voy a aceptar ese chantaje. Me voy a expresar con la libertad que a mí me enseñaron mis mayores, que a mí me enseñó la gente mayor del Partido Socialista, de que siempre hay que intentar decir la verdad y siempre hay que intentar hablar desde la libertad. Porque si nos callamos, nuestros silencios son los agujeros por los que se cuelan las mentiras perniciosas de la extrema derecha. No lo olvidemos, nuestros silencios son utilizados por ellos. Y cuando esta Olona, o como se llame, dice que las mujeres hoy en España tienen mucho miedo en Andalucía porque viene gente inmigrante, está mintiendo. Y si nos callamos, estamos permitiendo que esas mentiras penetren en el seno de la sociedad e incluso en algunos votantes socialistas que se dejan influir por las calumnias, por las falsedades de esa gente. Porque las mujeres andaluzas, como las extremeñas o las madrileñas o las vascas, no tienen miedo de ser violadas por la gente que viene de África. Es mentira. El miedo que pueden tener algunas y algunos es no poder pagar la luz al final de mes, no poder hacer frente a los gastos de la matrícula del niño, no poder tener un trabajo estable y fijo. Esos son los miedos que nos atosigan y no los miedos de los que habla esta Olona, que es mentira y que está permitiendo que la gente piense que el enemigo está fuera y que viene a quitarnos los trabajos y a violar a nuestras mujeres, cuando el miedo que tenemos no es precisamente eso, sino es el miedo de ¿podremos llegar a final de mes, sí o no? Y ese es el miedo que tienen algunos. Guerras civiles ha habido muchos en la historia de la humanidad, muchas guerras civiles. Quizá la más famosa de todas fue la del Peloponeso, la batalla, la guerra civil de los griegos, la más vergonzosa de todas para ellos. Y en todas las guerras civiles predominan algunas constantes que se repiten incansablemente, cualquiera que sea la circunstancia y cualquiera que sea el escenario en el que se han producido. Una de esas constantes históricas que adornan las guerras civiles es la creencia de que las guerras civiles generan espirales de violencia y resentimientos que pueden resultar interminables si no se cortan a tiempo. Y yo sé que cuando ha habido una guerra civil como la nuestra, es muy difícil apagar las cenizas, es muy difícil que las cenizas se enfríen, porque ha sido una guerra tremenda, terrorífica, en la que hubo muertes, asesinatos, crueldad, por muchas partes, también por la parte republicana. Y algo parecido ocurre con las tiranías o con las dictaduras, de cualquier tipo, del tipo que sean. En ambos casos, la memoria puede convertirse en un factor clave para impedir incidir en la guerra o en la dictadura. En la transición, de la que se ha hablado antes por parte de Guillermo, me parece, supimos distinguir lo que era el pasado de lo que era lo pasado. El pasado es inamovible, el pasado está ahí, el pasado no hay quien lo cambie, lo que ha pasado ha pasado. Pero lo pasado
sí que es interpretable. No se dice el pasado, pasado está. Se dice lo pasado, pasado está. ¿Por qué? Porque el pasado son acontecimientos históricos que son inamovibles y lo pasado son las consecuencias de hechos que los ciudadanos, que los humanos hemos sido capaces de cometer, unas veces con alegría y otras veces con sufrimiento. Y ese lo pasado es el que puede condicionar o no el futuro de generaciones posteriores. Están bastante equivocados quienes leen ahora la transición como una época donde el paso de un régimen dictatorial a otro democrático se hizo en un ambiente pacífico y de igual a igual. Hay algunos que creen, sobre todo al principio, que la transición fue un coser y cantar. Aquí todo el mundo se puso de acuerdo y aquí, más o menos, en un proceso casi hilvanando, se llegó de una dictadura a una democracia. Para aquellos que piensen que eso es así, les recomiendo que pidan por Amazon una película que ya tiene sus años, que fue en el año 1979, de Bardem, Los 7 días de enero. Y ahí se darán cuenta en esa película, o también en alguna otra, como La camada negra, de 1977, se darán cuenta de que en aquellos tiempos, en los años 70, precisamente la violencia hizo su aparición y fueron los años más violentos desde que el franquismo ganó la guerra civil y comenzó una dictadura de 40 años. Y está muy equivocado que en la transición hubo un pacto por el olvido. Lo ha dicho antes Guillermo. En la transición no se pactó el olvido. No se dijo pasemos páginas sin leerlas. El pasado pesaba como una losa sobre todos nosotros. Como una losa sobre todos nosotros. Y porque teníamos conocimiento de lo que había pasado y del pasado, fue por lo que se hizo lo que se hizo para, como han dicho ya varios compañeros, intentar no volver a repetir lo que habíamos cometido en épocas anteriores. Os leo una frase. Lo que los comunistas no queremos de todo corazón es que en España vuelva a haber una guerra civil. Este fue el primer mensaje que Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, hizo en las elecciones del año 1977. Acababan de legalizar al Partido Comunista y su primer discurso en televisión de Santiago Carrillo fue ese. No queremos de todo corazón que en España vuelva a haber una guerra civil. Ese mensaje de Carrillo no era más que la continuación de lo que fue en el exilio español el documento de reconciliación nacional del Partido Comunista de España en el año 1956. En el año 1956 el Partido Comunista de España en el exilio hace un documento que proclama y quiere la reconciliación nacional. Y en abril de ese mismo año un grupo de estudiantes, entre los que había algún compañero nuestro, un grupo de estudiantes universitarios hacen un manifiesto, eran todos antifranquistas, que empieza así. Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, nosotros, hijos de los vencedores y los vencidos, y continúan una proclama contra la dictadura. En 1959, Luis Araquistáin, seguramente muchos de los que estáis aquí sabéis de quién estoy hablando, Luis Araquistáin era el padre de la bolchevización del Partido Socialista Obrero Español en la Guerra Civil. Es decir, que no era cualquier cosa. Era amigo de que el partido se bolchevizara, de que el partido pasara a la órbita de la Unión Soviética. Bueno, pues este hombre, este compañero nuestro, Luis Araquistáin, 3 meses antes de morir, escribe lo siguiente. Para mí no hay más que 2 clases de españoles. Los que quieren hacer las paces de la guerra y los que no quieren. Esto dice Luis Araquistáin, padre de la bolchevización del Partido Socialista Obrero Español. Y por esas mismas fechas se conmemora, en abril, se conmemora la proclamación de la República. Y su presidente en el exilio, Diego Martínez Barrio,
exhortó a los españoles a echar las llaves y el cerrojo a los recuerdos de la guerra civil. Largo Caballero, el Lenin español, en 1946, antes de morir, hizo una propuesta de transición y plebiscito. Transición y plebiscito. Porque se dio cuenta de que era imposible derribar verticalmente a una inocua dictadura y porque no era posible hacer una revolución que terminara con el franquismo. Y por eso pidió en un escrito que se hiciera una transición ordenada, negociada y pactada y un plebiscito para que los españoles decidieran sobre ese pacto y ese acuerdo. En 1961, el Grupo Liberal Monárquico, dirigido en el interior por Joaquín Satustegui, con el que yo coincidí como diputado en el año 77, elaboró un documento que se llamaba Proyecto de Transición a una situación política regular y estable. Proyecto de transición a una situación política regular y estable. Y ahora se acaban de cumplir 60 años de que Satustegui, en la oposición al franquismo dentro de España, y un grupo importante de opositores al franquismo en el exilio, se reunieron en el famoso contubernio de Múnich en el año 1962. No lo llamaron ellos así contubernio, fue el ABC el que dijo que se había celebrado un contubernio en Múnich. Encarcelaron a los que volvieron. Es decir, que no es que en España estuviera prohibido reunirse, es que estaba prohibido reunirse en Múnich también, porque los que se reunieron en Múnich, cuando volvieron a España, fueron detenidos. ¿Y qué es lo que allí se hizo? Allí se hizo un documento, un plan de transición y reconciliación nacional, que venía fraguándose desde hacía ya unos cuantos meses en España. Y ese contubernio, esa reunión de españoles opositores de dentro y fuera de España, terminó la reunión, ¿sabéis cómo? Con un abrazo entre el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el exilio, Rodolfo Llopis, y ni más ni menos que José María Gil Robles, que había sido el presidente de la FEDA, que había tenido un protagonismo brutal en la Guerra Civil Española. Se dieron un abrazo queriendo demostrar que era posible la conciliación nacional entre españoles. Luis Jiménez de Asúa, otro militante socialista destacado, tanto es que llegó a ser vicepresidente de la Comisión Ejecutiva Federal y presidente de la República en el exilio, uno de los padres de la Constitución del año 1931 de la República, declaró en 1966 en una revista lo siguiente: los hombres del exilio podemos desempeñar el papel de consejeros para impedir que las nuevas generaciones tropiecen en las mismas piedras con que nosotros nos herimos. Así que he puesto estos ejemplos, pero podría poner muchos más, porque la historia está llena de citas que hacen referencia a lo que pensaban la gente nuestra que había perdido la guerra y que estaba en el exilio. Muchísimos ejemplos, ya digo, desde el Partido Comunista hasta cualquier militante del Partido Socialista de un cierto nivel como Prieto, Largo Caballero, Asúa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que quienes acusan a la transición, y lo estamos viendo diariamente desde hace ya unos cuantos años, de traicionar a los vencidos por el franquismo, es incongruente la acusación, porque sus palabras, las palabras de ellos, de los que estaban en el exilio, invocaban la reconciliación y la no utilización del pasado como arma política contra los vencedores. Esto es lo que querían. Esto es lo que querían ellos. El peso de lo pasado contribuyó a una concepción paliativa de la memoria. No lo voy a negar. Es decir, recordamos lo que había pasado, pero recordamos paliativamente lo que había pasado. Después, si queréis, si hay coloquio o lo que sea, podemos entrar en interpretaciones de por qué ese recuerdo paliativo. El intento de gobierno, o mejor, más que el intento, la propuesta del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,
de la ley que se ha citado aquí por parte de la secretaria de Juventudes Socialistas del año 2007, que por cierto era una ley apócrifa en su nombre, no se llamaba Ley de Memoria Histórica, pero la denominamos así porque tenía una parte absolutamente noble que yo apoyaba incondicionalmente, que era el empeño por recuperar lo que aquí se ha dicho por Esther y lo que aquí se ha dicho por algunos otros, recuperar los cuerpos de los miles de asesinados en cunetas y en tapias de cementerio. Ese era y sigue siendo un afán elogiable que nadie puede negar. Ni siquiera aquellos de derecha recalcitrantes pueden negar el derecho que tienen los herederos de los vencidos de recuperar sus cuerpos. Y hay un ejemplo además que lo explica muy bien. En el año 2007, no recuerdo muy bien, ¿os acordáis del Yak 42? El avión militar que se estrella y que entregan a los cuerpos de mala manera, en trozos de cuerpo, en cajas, etcétera, y la familia, los familiares con todo el derecho, reclamaron porque querían enterrar a sus muertos de verdad, darles paz y sepultura, y no un trozo de uno y un trozo de otro. Y eso que lo entendió todo el pueblo español, no sé cómo no van a entender que se quiera ir a la mina y recuperar los cuerpos de aquellos que fueron asesinados, masacrados y que tienen todo el derecho a que sus familiares los entierren, recuperen su memoria y recuperen su nombre. Por lo tanto, ahí no había nada que oponer. La segunda parte de esa ley es la parte que yo cuestiono, porque tenía una doble estrategia. Ponía en entredicho el espíritu de la transición. Os he estado diciendo lo que ha sido la transición, muy brevemente, y lo que eran los pronunciamientos de nuestra gente que estaba en el exilio. ¿Por qué? Porque crea un debate permanente sobre el pasado que sitúa a la derecha en connivencia con el franquismo. Uno de los objetivos de esa ley yo creo que era situar a la derecha, al Partido Popular, en connivencia con el franquismo. No importaba que después hubiera una resolución en el Congreso de los Diputados, no sé si Pachi era presidente entonces del Parlamento, en el que se condenó el franquismo por parte de la derecha. Pero nuestro objetivo era aislar a la derecha para que tenga que estar defendiéndose constantemente de connivencias con el franquismo frente a nosotros que estamos intentando recuperar la memoria democrática. Y en segundo lugar, esa ley tenía también la posibilidad de alimentar un antifranquismo retrospectivo que sirviera de espacio de entendimiento de gente que nunca podíamos estar unidos, pero que alrededor de la memoria antifranquista, de la memoria democrática, podía unirnos. Y ahí está Bildu, y ahí están los independentistas catalanes, y ahí está Izquierda Unida, y ahí está Podemos, y ahí estamos nosotros. Eso nos une. Antes no. Entre otras cosas porque mientras existió el telón de acero, mientras existió el comunismo soviético, esa izquierda, supuestamente más a la izquierda que nosotros, podía hacer grandes relatos respecto a la revolución y respecto al comunismo. Cuando eso se hunde, cuando los trabajadores industriales comienzan a desaparecer, se quedan sin relato. Se quedan sin relato. Y el relato que les viene bien es el relato de intentar romper la transición para unirse alrededor de un antifranquismo que yo creo que en estos momentos no tiene más razón de ser que el intentar encontrar un sitio que habían perdido como consecuencia del final del comunismo. El objetivo loable de Zapatero de dar sepultura a las víctimas después de 15 años no se ha conseguido. No se ha conseguido. Es decir, la ley no ha tenido todos los efectos que tenía que haber tenido y que yo desde aquí reivindico y que estoy de acuerdo de que en la mina y en cualquier sitio se hagan los esfuerzos habidos y por haber para compensar la pobreza de Rajoy, que no puso ni un solo euro para poder hacer la búsqueda de tantas y tantas víctimas que todavía andan por ahí desaparecidas sin que nadie pueda darle el descanso merecido. Hay que ponerse en la piel bien intencionada de los herederos de aquellos que murieron y que fueron olvidados. Es decir, yo sostengo la tesis de que cuando uno se ducha de cuerpo entero, se limpia el cuerpo entero.
Y, sin embargo, durante el franquismo se limpió una parte del cuerpo de España y se dejó teóricamente sucia la otra parte. Y así no tenemos una España única, tenemos dos Españas. Y tenemos la obligación, y de ahí la parte buena de la ley de Zapatero, tenemos la obligación de limpiar también la otra parte, porque esa otra parte que perdió también era España. Y tenemos la obligación de intentar recuperarlo y tenemos el derecho de enterrar dignamente a sus muertos y, sobre todo, dejar clara su memoria, que es una de las partes que a mí más me interesa. Es decir, mucha gente que fue asesinada simplemente porque eran republicanos, socialistas, pero no eran ni criminales ni asesinos. Yo sostengo que tenemos que intentar separar a los asesinos de los que combatieron dignamente por unas ideas. Pero el de la retaguardia, el que mataba simplemente por matar, por venganza, etcétera, etcétera, no lo quiero. No lo quiero ni siquiera reivindicar. Por eso todavía me extraña que haya algunas calles en nuestra región y en Madrid, por ejemplo, donde se recuerden todavía a algunos generales que eran auténticos criminales. La polarización política, consecuencia de la memoria, ha tenido dos beneficiarios. Por una parte, a nosotros, que nos ha permitido formar ese bloque que gana las elecciones o que permite gobernar con todos esos socios, que hubiera sido imposible hacerlos antes, pero resulta que esa ley tiene daños colaterales. Y el daño colateral es que la derecha extrema ha dicho: nosotros también tenemos nuestra memoria. Y han empezado a romper el pacto de la transición, han empezado a romper el espíritu constitucional y fundacional de la transición y han dicho: aquí amplia Castilla, nosotros también tenemos memoria histórica y nosotros también queremos recuperar a nuestros muertos, empezando por aquellos que mató Santiago Carrillo en Paracuellos. Así que, queridas amigas y queridos compañeros, nosotros, y de ahí el título de mi charla de la memoria como arma de futuro, nosotros no necesitamos ampararnos en la memoria para saber quiénes somos. No lo necesitamos. Sí tenemos que seguir apostando por hacer posible que descansen en paz aquellos que fueron asesinados. Pero no necesitamos apoyarnos en la memoria histórica o democrática para intentar saber quiénes somos. Y nosotros somos fundamentalmente un proyecto de igualdad. Esto es lo que ahora mucha gente pregunta: ¿qué es el socialismo? Un proyecto de igualdad. Pero un proyecto de igualdad no para salir de la misma raya, sino para llegar a la misma meta, que no es lo mismo. Yo he leído el otro día que el presidente de Iberdrola cobra 13.200.000 euros al año y que sus trabajadores cobran una media de 70.000 euros, que me parece mucho, pero en fin, vamos a suponer que es verdad. Son 140 veces más lo que cobran los altos directivos de esa empresa con respecto al conjunto de los trabajadores. Y hay una empresa del IBEX 35 cuyos directivos cobran 430 veces más que la media salarial de sus trabajadores. Me parece un disparate. Bezos, el de Amazon que cité anteriormente, tiene 1.300.000 trabajadores en el mundo y tiene una fortuna personal de 196.000 millones de dólares. 196.000 millones de dólares. He hecho los cálculos. Si a sus trabajadores, al 1.300.000 trabajadores, le pagara el doble de lo que les está pagando, se quedaría la pobre criatura con 163.000 millones de dólares, que ya es ser pobre. Digo yo que ¿para qué coño querrán tanto? ¿Cuántos jamones se comen al día esa gente? Se tendrán que comer 10 jamones, tendrán que comprarse 20 yates todos los días, 200 coches de lujo. ¿Para qué quieren eso? Si le pagaran, lo mismo diría del de Mercadona, diría de otros muchos que he hecho, si le pagaran el doble a sus trabajadores, no tendrían que esconder el dinero en ningún paraíso fiscal. Y si nos lo pagaran a nosotros, nosotros sí que cotizamos a Hacienda. Por lo tanto, si en lugar de ganar 2.000 euros ganáramos 4.000, pagaríamos más Hacienda
Hacienda sería más rica y nuestros hijos podrían hacer el mismo máster que va a hacer la princesa Leonor después de pasar por el instituto de lujo que está pasando. Entonces, esto yo creo que es lo que nos distingue en estos momentos. La igualdad. Los otros son derechos constitucionales. Yo pienso, ¿qué es lo que en estos 40 años hemos sido capaces de conseguir los españoles? Y te pones a echar cuentas y hay cantidad de cosas que cada una te sorprende más. Desde Internet hasta las pensiones para que no tenían ninguna. Desde la escuela hasta los 16 años, hasta la sanidad universal para todos. ¿Sabéis lo que a mí más me ha sorprendido que hemos sido capaces de hacer? Conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Porque eso sí que era histórico. Eso venía desde el inicio de la humanidad. La mujer inferior al hombre. De tal forma que hasta el año 1975 el Código Civil decía en uno de sus artículos que la mujer era congénitamente imbécil. Año 1975. Y en el año 1981 se modificó el Código Civil para que la mujer pudiera abrir cuentas corrientes, viajar sin permiso, etcétera, etcétera, del marido. Año 1981. Hoy eso ya no existe. Hoy la mujer, afortunadamente, se ha tirado a la calle, aunque dudo que haya muchos hombres que hayan entrado en casa. Yo, cuando era chico, cuando era pequeñito, mi madre me hacía todo. Me hacía la comida, me hacía la cama, me lavaba la ropa, me ayudaba a hacer pipí, es decir, todo, todo. Pues ahora sigue habiendo hombres que lo único que han aprendido ha sido hacer pipí. Lo demás se lo siguen haciendo en casa, porque no han aprendido que el botón de una lavadora es más sencillo de apretar que el de un ordenador. Así que me parece que eso es lo más grande que hemos conseguido. Y dentro de nada vamos a ver a los coches circulando por las calles sin conductor. Y dentro de 50 o 100 años habrá gente que se suba a esta tribuna y dirá, cuidado que eran cazurros y burros los ciudadanos de los años 2022, que fueron capaces de inventar coches que circulaban solos y sin embargo no fueron capaces de hacer que todo el mundo tuviera derecho a tener una vida digna, que en eso consiste la igualdad. Cuando a mí me dicen, ¿pero la igualdad qué es? Digo, tener una vida digna. No, pero es que usted, si quiere igualdad para todos, está renunciando al mérito y a la capacidad. Digo, bueno, pues muy bien, le compro el discurso. ¿Cuánto cree usted que tiene que haber de diferencia entre un directivo de una gran empresa y sus trabajadores? ¿5 veces? Muy poco. ¿10? ¿40? ¿100 veces? ¿Le parece? 440 veces hay de diferencia. Estaríamos de acuerdo en que seguramente con 20 o 30 seríamos capaces a lo mejor de hacer posible que mucha gente que no tiene posibilidad de tener una vida digna pudiera tener una vida digna para él, para ella y para sus hijos. Y lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con el comunismo. El comunismo quiere la pobreza por debajo. Yo quiero la igualdad por arriba. Pero además esto lo que hizo también un presidente norteamericano, Roosevelt. Roosevelt hizo una ley, cuando las cosas vinieron mal dadas en los años malos de los años 30, hubo una ley donde todo aquel que ganara más de $100.000, el exceso, pagaba el 90% en Hacienda. O sea, si tú ganabas 110.000, los 10.000 eso pagaban el 90%. Y estuvo a punto de hacer una ley que después no hizo, yo creo que porque como la pedían los pocos comunistas que habían en Estados Unidos, el tío se arrepintió, que era no se podía tener una fortuna mayor de $25.000. Estamos hablando de los años 30. Así que no sé por qué nosotros no deberíamos intentar pelear para conseguir una igualdad. Tenemos la consejera de Educación. El otro día le mandé una nota diciendo, somos el país de Europa que tiene más días de vacaciones que lesivos. No digo nada si lo consideramos, si lo comparamos con Corea del Sur o con China. Ahí tienen casi 300 días el que menos. Pero, por ejemplo, en Finlandia, Esther, casi nadie se queda nunca atrás en un curso escolar. Porque ahora que nos parece que nos van a sobrar profesores porque tenemos pocos niños,
hay profesores que se especializan y al lado del aula hay un despachito donde van los niños que se van quedando atrás para que salgan adelante y puedan seguir el ritmo de sus compañeros. Eso se llama igualdad. Aquí no. Aquí la derecha habla y dice, el que no valga, a la puta calle. Nosotros teníamos que intentar decir, el que no valga, vamos a ver si somos capaces de que valga, porque seguramente estará pasando por 1000 procesos con 13, 14, 15 años. Lo que estamos oyendo ahora respecto al suicidio de la gente joven, de los adolescentes, etcétera, etcétera. ¿Qué estará pasando por la cabeza de esas criaturas? Así que ese es el arma de futuro del que yo hablaba. Nosotros no necesitamos la memoria más que para enterrar a aquellos que fueron masacrados y olvidados. Y el resto, para intentar hacer una política de igualdad, que es lo que hace posible que uno se sienta feliz de intentar que todo el mundo tenga una vida digna. Nada más y muchas gracias.